Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, septiembre 29 del año 2024. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina y Suecia. Estos son nuestros titulares. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie que está en construcción. Encargados de responder quejas contra empresas de servicios públicos en los superservicios, resultan ser mismos representantes de las empresas que los responden. No se dejen engañar por Israel y Hezbollah, donde los grandes medios de comunicación desinforman al respecto. Oye, increíble, increíble, pues que a la fecha todavía hoy no podamos creer. Bueno, pero es que de verdad, ¿para qué creen en otro medio de comunicación que no sea Clarín de Colombia o Radio Clarín de Colombia? Extra, SOS, ambiental en Ecuador y Sudamérica. Datos estadísticos demuestran fracaso de la política de Milei en Argentina. La belleza del intendente de policía del Valle de Aburrá. Oigan pues, el presidente no me ha dicho nada, dijo superintendente. Lanza escuela de generadores de oxígeno en Cundinamarca. Fin de la aventura, oiga, de Independiente Medellín en la Copa Suramericana 2024. Así pues, querida audiencia, noticiero Radio Clarín de Colombia, nos vamos entrando por el profundo de nuestro noticiero. Extra. Y SOS ambiental en Ecuador y Sudamérica. Esto nos lo hace saber nuestro corresponsal en una noticia que recibía con su colega desde Medellín y Quito. Miércoles 25 de septiembre de 2024, un día de terror y de zozobra para los habitantes de la ciudad de Quito, capital del Ecuador, que tuvieron durante ese día y horas subsiguientes que soportar fuertes incendios forestales en sus alrededores montañosos. Sobre todo se vieron muy afectados los distritos de Tumbaco y otros sectores aledaños a sus afueras, incluyendo las cercanías al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Entre tanto, esto coincide también con la nota de pedido que realizó durante esta misma semana la gente de la Amnistía Internacional a 8 países suramericanos con respecto a esta situación de los incendios forestales, y pidió encarecidamente que se hagan todas las acciones necesarias y urgentes para controlar estos incendios forestales que infortunadamente están acabando con muchas hectáreas al por mayor, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador mismo y en la República de Colombia. Una sequía que ha sido supremamente fuerte y grave, y que esto ha afectado los acuíferos y todas las especies de fauna y flora. De todas maneras, nunca está de más en que la comunidad internacional se preocupe por este problema ambiental y que se hagan todos los correctivos del caso. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Oiga, tremendo, tremendo, Saúl, precisamente esto de la sequía por toda parte. En Colombia, afortunadamente, el día de ayer cayeron algunos ramalazos o chaparroncitos de agua pequeños, pero cayeron. Por lo menos por acá lo alcanzamos a sentir y la bruma era más alta que la sierra, que precisamente es lo que ven ahí. Oiga, y este fin de semana también, en la semana que estamos, ocurrió algo en Colombia que fue el primer foro internacional de los servicios públicos en mi querida Colombia. Sí, servicios públicos domiciliarios, el medio ambiente y el derecho al agua. Pero no había comenzado el día 25, cuando comenzó la suspicacia, los grandes medios de la desinformación, amantes de la desinformación, a decir cosas que no eran, a decir, por ejemplo, que esto ya se había terminado porque ya no estaba ni el intendente, el superintendente. Pero escuchemos precisamente lo que allí ocurría. Mientras tanto, oiga, por primera vez del Foro Internacional de Servicios Públicos organizado por la Superintendencia y la Cámara de Comercio de Bogotá, en el auditorio de Corferia se contó con la presencia de más de 3.000 personas, oiga, siendo de los usuarios los principales invitados y con cerca de 4.000 asistentes virtuales a través de la transición en las redes sociales. Es que esto fue lo que le salpicó la urticaria a la innombrable de esa revista innombrable que tenía que tratar de emporcar
y como aterrorizar a los presentes para ver si se iban. Y de pronto sí algunos dudosos pues intentaron salir, pero inmediatamente su noticiero Radio Clarín de Colombia y su servidor J. Manuel Arango entrevistaron al superintendente, como lo van a ver más adelante. Sí, no se dejen, no se dejen. Así fue, pues, querida audiencia, que también se habló sobre la energía. Cuidado de los recursos naturales, la implementación del programa Basura Cero, modificación de la Ley 142, economía circular, justicia tarifaria, entre otros temas, como preámbulo de la COP16 que se empieza en 21 de octubre allí en Cali, Colombia. La primera jornada del último día del foro inició con el panel sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua. Sí, señores, esto fue alrededor del agua como una política del Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto, el delegado para el acueducto, alcantarillado y aseo, Hugo Guanumen, explicó que el agua en la humanidad se puede ver desde muchos puntos de vista. Para algunos es un compromiso con la vida y desde esa mirada hay que ver el ordenamiento territorial. Tenemos ese reto en Colombia. Con la modificación de la Ley 142 y en el superservicio estamos trabajando con la vigilancia desde la prevención. Oiga, pues, desde la prevención. Esto no es como para unos cizañosos andan diciendo. Pero aquí hubo de todo. El viceministro de Energía también habló. Sí, señores, también el viceministro de la Energía dijo, Javier Campillo, destacó que el ámbito climático es un reto para el Ministerio de Minas y Energía, por lo que estamos llevando a cabo, acciones para modernizar el sector y para permitir la entrada de renovables ahí. Allí el usuario debe ser el primero y hacer parte del sistema. No es una tarea fácil, pero tenemos que acelerar la marcha y acelerar los proyectos de generación. Lógico que ¿de qué? Pues de energía eléctrica, papá. Estamos hablando de energía eléctrica. También subraya, pues, el primer foro, que otra de las conferencias internacionales destacadas fue la del profesor Javier Piedradita Fierro. Oiga, fue una conferencia de esas para uno chuparse los dedos. Menos mal usted está ahí a lejitos de mí, si no me golpeaba, pues no lo llevaba, pero la invitación se la duramos haciendo desde el día 3 de septiembre. Así que no digan que no les avisamos. Oiga, catedrático, conferencista de Chile, de verdad que le dio cátedra a los catedráticos. Creo que a los de allá y también a muchos de acá. De la Universidad de Concepción y director de la Fundación Energía para Todos, quien expuso las experiencias de Chile en materia de transición energética y participación de las comunidades en la prestación de servicios de energías renovables. Allí, en este foro, que fue el primero, amén de un programa de gobierno del Pacto Histórico en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia, también se analizaron muchas cosas. Allí se analizó cómo la transición energética es, además, un proceso en el cual diferentes actores aportan en función de un objetivo común, el uso de energías renovables para un mundo sostenible. ¿Les parece poco? Por eso era que la desinformadora por ahí en otra parte encargaba de decir que ya el superintendente había renunciado a cosa falsa. En la charla sobre mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización de los servicios públicos domiciliarios, suficientes y efectivos, moderado por Carlos Alberto Ateortúa Ríos, profesor de la Universidad de Antioquia, en el que participaron Carlos Eduardo Pimienta, delegado de la Defensoría del Pueblo, Felipe Durán Cerrón, delegado para la protección al usuario y la gestión en territorio de los superservicios, y Absalón Torres Echavarría, coordinador de la Asamblea Permanente del Poder Popular por los Servicios Públicos Domiciliarios del Atlántico. Oiga, esto ya del Poder Popular retumba por todas partes. Acabamos de salir de la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unión, donde se habló, se aprobó salir a crear el Poder Popular por todas partes del mundo. Y oiga, aquí ya la tenemos resonando en el Foro Internacional de Superservicios Públicos. Este último además aseguró que la ciudadanía conoce los mecanismos de participación en un 42% y solo el 16% las usa y participa. Qué tristeza, mi querido Juan Pueblo, ¿no? Porque así no podemos. Finalmente, el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos, que aún está presente y que no es cierto que haya renunciado, presentó el libro Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia. Además de ser un libro, pues cabe destacar que es una memoria muy bonita, muy extensa, contada desde actores del pueblo para el pueblo, con el pueblo, como dice ya montañero, para la toma del poder, pero que es desde el mismo gobierno, escribiendo lo que realmente ha sentido mi pueblo, sobre todo la comunidad de usuarios, no clientes, como dice la ley 142, y que en adelante se llamará sujetos con derechos, o sea, los usuarios de los servicios públicos.
Memoria, retos y visión, producido y editado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la conmemoración de sus 30 años de creación. Oiga, pues cuántos dolores de cabeza hemos pasado por allí. Pero esto tiene que modificarse, como lo van a ver más adelante, el reclamo que le hice también al superintendente, a la Cámara de Comercio y demás funcionarios que estaban allí presentes. Bueno, en la conmemoración de sus 30 años, presenta la historia y estado actual de los servicios públicos de energía, gas, combustible, acueducto, alcantarillado y aseo y las tareas pendientes y tendencias bajo la incidencia de los cambios climático y tecnológico. También plantea la necesidad de implementar políticas que transformen el modelo de la actual prestación de los servicios y porque esto no puede ser al garete. Y como está haciendo Aires por ahí en la costa y como hacen otras, energía en el Codensa que se disfrazan de nombres, Hogar Natural Conavi y otras cuestioncitas, donde terminan en las grandes empresas generadoras del desorden, solamente vacunándose a usted y a mi papá, y ellos llevándose en la plata, y no siquiera para los bancos en Colombia, para el exterior. Bueno, mi querida audiencia, no echamos más carreta, continuamos. Bueno, entonces, encargados de responder quejas contra empresas de los servicios públicos en las superservicios, fue lo planteado por este subservidor allá en aquel foro internacional de servicios públicos, donde habían de muchos países, papá. Es la situación que se le presenta al usuario. El atribulado usuario de los servicios públicos corriendito llega a la super con un derecho de petición muy bonito, bien redactado, por cierto, que en algunos casos hasta paga, cuando no sabemos redactar estos derechos de petición, caso que me ocurre a mí también, analfabestia soy, sí, no es pena decirlo, pero aquí me va dandeo, trato de hacer algo. Pero la tristeza es que los señores ven el código por allí, ven unas cosas que dicen que hasta 15 días se pueden tomar, pero la respuesta llega a los 45 días y es que le llega de pronto para los 90. Y para desgracia, perdiendo mi chapulín, perdiendo mi pueblo, siempre perdiendo mi pueblo, siempre el usuario llevando del bulto. ¿Pero por qué? Porque es que el encargado allá en la SUPAR, según le contaron a Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, los tales asesores que redactan, proyectan, formulan en la respuesta al atribulado usuario de los servicios públicos, no es nada más ni nada menos que el mismo vocero de la empresa en queja. O sea, el mismo denunciado, juez y parte. Esta es parte de mi denuncia este día y así lo van a ver acá. Oye decir que quienes resuelven los casos allá en la superintendencia, cuando llegamos ustedes o nosotros, queridas audiencias, a poner las quejas contra los operadores y contra las empresas que nos asaltan el bolsillo con facturas bien caras, quienes responden son los voceros de las empresas. ¿Qué posibilidad hay? Por ejemplo, adelantando a la reforma de la ley 142 del año 1994, de que como el cambio es cambiando, y estamos en el momento, es que los funcionarios que resuelvan las quejas de los usuarios sean nombrados por méritos. Y les recomiendo quiénes: los de los comités de desarrollo y control social, que están en todos los municipios como las juntas comunales a través de los vocales de control social. Por ejemplo, en la ley 142 del 94 se cobra alumbrado público para el esquinero, 2 alumbrados públicos, y la lámpara está más cerca, 500 metros. La basura nos cobra basura por todos, así no se use. A Clarín de Colombia se nos cobra basura, siendo un medio electrónico que no genera basura y nos está cobrando basura. No renuncio. Nosotros sabemos todos que el Estado estaba cooptado por unas mafias políticas aliadas a la política y tenían cooptados muchas instituciones del Estado. Y hasta la CREC tenían cooptadas los generadores o los grandes monopolios. De pronto en la superintendencia puede también haber gente que viene de hace tiempos que había puesto las empresas y que hoy todavía no han tomado la conciencia de que es la responsabilidad y puede estarse presentando como en muchas otras entidades que están todavía cooptadas por malas prácticas. Pues nosotros estamos avanzando en eso. Pero pues tratamos de mejorar, tratamos de que haya mejor atención al usuario, incluso hasta las mismas instalaciones se mejoraron para atender muy bien al usuario. Se insiste mucho a las empresas para que cambien y atiendan mucho mejor al usuario. O sea, yo creo que si el usuario se ve bien atendido cuando se presentan problemas que son solucionables con un simple diálogo entre SUI. Sí, el SUI es un sistema de información único de servicios públicos que le sirve al país, que le sirve a las entidades, que le sirve a la superintendencia para ejercer una vigilancia con fundamento en los riesgos, en el análisis de...
Ahí tenían precisamente al superintendente de servicios públicos en Colombia, Dagoberto Quiroga. Él dice que no existía, dice que el que ya no existían los superservicios. Los debe estar cocinando de urticaria, por eso los medios, algunos de la extrema derecha que estuvieron allí no dijo ni mu de este foro tan importante. Pero ahí estuvo y está y sigue estando Dagoberto Quiroga en la Superintendencia Nacional de los Servicios Públicos Domiciliarios. Bueno, nos vamos, esa fue la pregunta que le hice al superintendente y a sus funcionarios. Bueno, y ahora continuamos desde España. Oiga, sí sabían ustedes, es que la suspicacia. Sí sabían, la nueva presidenta de México, porque ella también tiene dignidad y hace respetar a su pueblo, sí saben a quiénes invitó y a quiénes no invitó. Pues no invitó nada más que al rey de España. Que por qué no lo invitó, pues ya veremos. La presidenta de México no invita al rey de España, pero sí invitó al presidente del gobierno español, quien dice no ir por considerar esto un insulto para con su majestad, su excelencia. Oiga, qué vaina esas, plebeyos rindiéndole pleitesía, porque el presidente sigue siendo otro vasallo ahí del rey y no se hace respetar. Bueno, afortunadamente la presidenta de México es la presidenta electa de México y ella decide a quién invita. Así este presidente de España se enoje y diga que no va a asistir, pues es él que no asista, él y sus rabietas, y así nos lo hace saber desde España nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Escuchémosle pues. Que pidiese disculpas por cómo España había tratado a los pueblos conquistados en América y en México, pues decidió no hacerlo, ni siquiera contestar. Y entonces ahora México decide ni siquiera invitar al rey de España. Y yo entiendo que los partidos que defienden la monarquía, los partidos monárquicos, los partidos del sistema, del régimen del 78, pues decidan no ir. O sea, tanto el PSOE como el PP o los fachas de Vox. Yo entiendo que esa gente decida no ir. Lo que no entiendo de ninguna manera es que partidos que se definen como republicanos decidan no ir tampoco. O sea, lo que no entiendo es que Sumar y Yolanda Díaz ahora son monárquicos y deciden no ir. Ahora son sistémicos y deciden que hay que respetar al jefe de Estado, que es el rey por herencia. Además, por herencia de otro que es un rey, además un ladrón, que no ha pagado por todo lo que se ha llevado para el bolsillo que no le correspondía. Y resulta que Yolanda Díaz ahora es también felipista y borbónica y monárquica, y tiene la misma posición que el PSOE. Esto demuestra lo que yo digo. Yolanda Díaz, como le dijo Pedro Sánchez a Biden, no te preocupes que ya no es comunista, y esta mujer solo es yolandista. Y además le gusta mucho pisar moqueta, le encanta estar con los poderosos, tanto con la patronal como con las cúpulas de los sindicatos vendidos a la patronal, UGT y comisiones, como ir a visitar al Papa y como hacerle el besamanos al rey Felipe VI. Entonces ahora ella ya está en otra. Ya no, Sumar no es republicano, Sumar no es de izquierdas, Sumar no es nada más que el bastón del PSOE. Me alegro de que Podemos, Esquerra Republicana y otros partidos sí vayan a acudir a la toma de posesión de la presidenta de México, una presidenta de izquierdas, una mujer ilustrada, o sea, una buena presidenta va a ser. Desde el Estado español, para Radio Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, Andrea Aveledo Fernández, en España. Nada distinto a lo que se da en mi querida República de Colombia con los camaleones, entre comillas, porque según el que vaya ganando, ellos dicen haber sido fundadores, los de la ideología, los creadores de tal proyecto, ¿no? Y de una vez se cambian la camiseta. Conspiradores estos. Y saber que así los tenemos también en nuestras organizaciones políticas de izquierda.
generales de izquierda que dicen, no, a mí no me llamen de izquierda, a mí no me llamen de derecha, yo solo soy progresista. Pero muchos de esos tales progresistas, con respeto de la mayoría, algunos de esos tales progresistas son los que hoy son de izquierda, son progresistas y mañana son nuestros peores enemigos. Mejor dicho, superan a los de la extrema derecha. Por eso J. Manuel tiene definido totalmente de izquierda. Sí, señores, bolivarianamente revolucionario. Y seguimos con España para aprovechar ahí de nuestro corresponsal Andrea Veleo Fernández con el tema de la sanidad. Oiga, esto de la sanidad sí es un berraco cuento. Bueno, en Colombia le llamamos ISBEN, en la prestación de los servicios de la salud. El problema con las EPS, las IPS y demás. Así nos lo hace saber entonces Andrea Veleo Fernández cuando afirma que la sanidad en España es demasiado mala. Escuchémosle pues. Tardan lo que sea y cuando cojan ese cáncer, a lo mejor ese cáncer ya es incurable, a lo mejor esa persona ya no tiene salvación y está condenada a vivir poco tiempo en muy malas condiciones. Y eso pasa con todas las enfermedades. Cuando las coges tarde, las enfermedades son más graves. Y las citas que se están dando para muy tarde. La sanidad pública no está funcionando porque a alguien le interesa que se degrade y obligar a la gente a que gaste su dinero, el que no tiene, en la sanidad privada. Una sanidad privada que tiene médicos que además trabajan en la pública. Eso tampoco debería ser así. La inversión en sanidad pública debería redoblarse. Las condiciones de médicos y enfermeros y celadores en la sanidad pública debería mejorarse muchísimo para que la atención sea realmente de primer mundo y de primera calidad, porque ya no lo es. Yo hace años, cuando era más joven y viajé por el mundo, de lo que más orgulloso me sentía era de la sanidad pública española. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no somos una de las primeras sanidades del mundo, porque es muy lenta, porque tardan demasiado, porque llega tarde a las enfermedades, porque han decidido, para los partidos políticos que llevan las autonomías, donde está la derecha, que la sanidad pública, poco a poco, y con vaselina, se vaya privatizando. Cada vez más pruebas se hacen de un modo externo. Cada vez más veces, sin respetar los motivos que marca la ley, te derivan a hospitales privados, intentándonos convencer que es más barato pagarle a un hospital privado por atendernos que lo haga la propia sanidad pública, algo que solo se puede creer un tonto. Deberíamos levantarnos todos contra esto, porque esto nos afecta a todos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros... Desde el Estado español, para Radio Clarín de Colombia, les habló Andrea Veleo Fernández. Gracias, André. Ahí tiene mi querida audiencia ese cuentico de que por al otro lado del charco es mucho mejor que mi querida Colombia, ¿no? En mi querida Colombia las cosas tan ricas, tan buenas. Ahora nos vamos de Colombia para un poquito más allá, nos vamos a ir para Suecia, donde hacen advertencia, ojo pelado, no se dejen confundir, oiga, audiencia querida y más allá, no se dejen confundir por el Estado sionista de Israel, sí señor, ni del Hezbollah, donde los grandes medios de comunicación desinforman al respecto y le replican los campaneros, los lameguayos en mi querida República de Colombia que se creen que ya son los grandes superpoderosos medios de comunicación en Colombia. Apenas están haciendo su carrerita, señores, que se creen los grandes medios de la desinformación en Colombia y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. José Cheo, lo escuchamos. Buen día, audiencia. No se dejen engañar por Israel y Hezbollah. Las masacres de Israel en el Líbano son tan indiscriminadas e injustas como las de Gaza. Y los medios de comunicación dan una imagen igualmente distorsionada de lo que está sucediendo como en los primeros meses de la guerra en Gaza. ¿Es usted uno de los que ha tenido los ojos abiertos ante el genocidio de Israel en Gaza, pero les resulta más difícil entender lo que está sucediendo en el Líbano? No es extraño, ya que los medios de comunicación, una vez más,
están haciendo todo lo posible por desviar la atención y justificar los crímenes de Israel. Después de casi un año de brutales ataques contra la sitiada Gaza, donde más de 41.000 palestinos han sido asesinados por Israel, la gran mayoría de ellos mujeres y niños, y son pocos los que hoy creen que la política de hambre y las bombas de Israel solo sirven para vengarse de Hamás, que el 7 de octubre del año pasado llevó a cabo un ataque de resistencia contra la potencia ocupante de Israel, en el que murieron alrededor de 1.000 personas de lado y lado. Pero cuando se trata del objetivo designado de los ataques terroristas y bombardeo de Israel en el Líbano, la milicia chiita Hezbollah, que también es un partido político con el enorme apoyo popular, el conocimiento público es aún menor. Utiliza, entre otras cosas, nuestra televisión estatal, que dan una imagen igualmente distorsionada a favor de Israel, como en los primeros meses de Gaza. Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia les habló José Cheo Sánchez. Y donde los grandes medios de la desinformación únicamente pasan la noticia como unos simples rodillones notarios, porque simplemente la cuentan, pero la cuentan es como justificando al criminal Israel, al régimen, al gobierno de Israel, porque no es tampoco todo el pueblo israelita el malo, es su gobierno que aspira y solamente piensa en moler vidas, acabar. Entonces los grandes medios de la desinformación, si lo pasan es como un informe más, un informe ahí, pero simple, como constándole, más bien como diciéndole, como rindiéndole parte a sus amos del imperio norteamericano y demás, de que están informándole a la sociedad para que no se atrevan a hacer lo mismo que Gaza, Palestina, Líbano, Irán y otras. Es más bien por ese lado que lo hacen los grandes medios de la desinformación. Ellos no lo están haciendo por denunciar, por quejarse, por denunciar y exigir, paren ya más la masacre, ¿no? Ellos lo hacen es como por advertirnos a usted y a mí, para que nos callemos y no volvamos a nombrar por acá a esos criminales de que están haciendo barbaridades por allá. Pero aquí tendrán Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia para mucho rato, al igual que otros medios de comunicación independiente, alternativo y contrahegemónicos, todavía que los hay y muchos, porque también desafortunadamente la mayoría de muchos medios de comunicación que se autoproclaman independientes, alternativos, no son periódicos, no son medios de comunicación, algunos les estoy diciendo, son más bien comerciales porque existen solamente para una pauta publicitaria. Y solamente por eso copien y peguen de los secretarías de gobierno, gobernadores, alcaldes, concejales, comandantes de policía, guarniciones militares y deben de contar. Porque ellos no investigan, no es que si investigan tienen que denunciar y si denuncian les quitan la lonchera y como viven para eso, entonces no son ni medios de comunicación, son agentes comerciales de la desinformación también. Bueno, José Cheo, muchas gracias y nos continuamos a una serie, a un repertorio de frases que al futuro, como hoy las de Che Guevara y las de Simón Bolívar, nuestro libertador, nuestra primera independencia que quedó en vilo, pero que vamos por la segunda verdadera y definitiva independencia, tendrá que decirse dentro de 100 o 200 años frases célebres de Gustavo Francisco Petro Urrego, como lo van a escuchar acá en un derroche de frases célebres allá, ante la ONU, ante la 79 Asamblea General de la ONU. Quedó callado a más de uno, no tenían cómo refutarlo. Así pues, vamos a escuchar directamente a Gustavo Francisco Petro Urrego desde la ONU. Y señores presidentes del mundo, en este recinto la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y en el fondo en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario,
los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad. No nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. No se escucha la voz de las naciones y pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia. Aquí hablamos, pero no se nos escucha. Sin embargo, quizá ya no hablamos para que nos escuchen y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen los pueblos del mundo. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos, con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Ahí tenían las palabras del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en la 79 Asamblea de las Naciones Unidas. Ahí tienen, les cantó unas cositas, que eso sí no las repiten, esas sí no las dicen, no las informan, eso no es noticia para los grandes medios de la desinformación que desafortunadamente usted todavía corre a escuchar. Por acá solamente escuchamos Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Y esté usted con lo nuestro, apoya lo nuestro, apoye los que defendemos la paz, el derecho a la vida digna, el ambiente sano, la naturaleza, y no a los que impulsan las guerras. Sí, ahora nos vamos para Argentina. Estadísticas recientes demuestran, y estadísticas hechas por ellos mismos, cómo ha sido un fracaso, tras de fracaso, las políticas públicas, económicas, culturales y sociales del de la peluca allá en Buenos Aires. Oiga, pues, así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Alberto, lo escuchamos. Hola audiencia. Los datos estadísticos confirman el fracaso del proyecto nazi-anarcocapitalista que está aplicando Milei en la Argentina. Se conoció el dato del primer semestre del año de la pobreza. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo dieron que la pobreza alcanza el 52.9% y la indigencia supera el 18% de la población. Un crecimiento espectacular que se produjo desde diciembre y faltan aún los datos del último trimestre. La pobreza creció una cuarta parte y la indigencia un 50%. Al día siguiente de publicarse estos datos, que son terribles, de que más de la mitad del país estaba hundida en la pobreza, el gobierno retomó la agenda de despidos y notificó a miles de trabajadores del Estado, que aún no se conoce la cantidad exacta, la rescisión de sus contratos temporarios. Los estatales que están en riesgo de quedar en la calle son 65.000. El gobierno se mantiene en su proyecto de balcanizar y entregar el país a la industria armamentística norteamericana y a los fondos de inversión de la tríada que forman el sionismo, Londres y Nueva York.
entregando la totalidad de sus recursos naturales, esos minerales raros que tenemos, como el litio, el petróleo, el gas, como calificó la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos cuando visitó la Argentina. No le importan el mercado interno, el consumo cayó la quinta parte, cerraron más de 10.000 pymes y grandes empresas han cerrado líneas de producción y aumentó la desocupación y se estima una caída del Producto Bruto Interno de más del 3%. Una verdadera crisis terminal. En el pueblo, el descontento crece, pero tiene una falta de respuesta masiva, en parte porque la cúpula sindical de la CGT no piensa solamente en sus negocios, habiéndose olvidado de sus orígenes como trabajadores, quedando las respuestas descoordinadas y aisladas entre sí, y además las traiciones de diputados y senadores que le han dado una gobernabilidad inesperada a este gobierno. ¿Para qué? Para comprar voluntad legislativa. La plata le sobra. Desde Argentina reportó Alberto Más. Gracias, Alberto. Ahora nos regresamos de Argentina para Colombia. Oigan pues, esto no es solamente las barras bravas. Oigan las bellezas del policía allá en el Valle de Aburrá. Esto queda en Antioquia, mi querida Locombia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Un abrazo especial. Y no para la problemática dentro de la Policía Nacional, al menos aquí en el Valle de Aburrá y alrededores. La semana pasada hablamos del comandante de policía de La Ceja que fue detenido por nexos con el Clan del Golfo. Ahora tenemos que hablar de un intendente de policía que, aparte de que recién se había pensionado, está siendo condenado a 13 años de prisión por la Fiscalía General de la Nación al haber reconocido su participación en una red internacional de trata de mujeres que eran reclutadas precisamente en las afueras de la institución policial acá en el Valle de Aburrá. Se trata de Carlos Augusto Fernández y que confesó a ser partícipe de esa red de trata de mujeres que reclutaban a las dichas aquí en Medellín y las llevaban a Europa a ejercer la prostitución en la calle, sometiéndolas a todos los engaños habidos y ya conocidos con suficiente ilustración en muchas otras oportunidades. Este exintendente de policía deja muy mal para la institución y da coraje en ese orden de ideas que una de esas muchachas que fue reclutada en las afueras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de nombre Alejandra, quien estaba vendiendo unas rifas, unas boletas para poder recoger recursos para poder vivir, fue una de esas. De todas maneras era vertebrada de Europa, donde se pudo constatar que no iban a hacer webcamers ni modelos de ninguna promoción, sino también para la prostitución callejera con todos los aditamentos del caso. Muy triste y qué pesar esa imagen. Para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Ahora regresamos para Bogotá. Para aquellos que todavía es que no creen, porque me acaban de llamar ya varios televidentes preguntando si es cierto que renunció o no renunció, o lo renunciaron, o qué pasó con el doctor Dagoberto Quiroga, superintendente nacional de servicios públicos en mi querida República de Colombia. Como todavía no lo creen, porque algunos todavía le siguen creyendo a la prensa sensacionalista, a la amarillista, a la que aplaude cuando usted aguanta hambre, cuando a usted lo humillan, cuando a usted lo arrastran, pero desafortunadamente como que eso les gusta. Por eso crean en los medios independientes, alternativos y contrahegemónicos como Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia, entre otros, porque también hay muchos más. Afortunadamente hay muchos más. Esto fue lo que nos contestó Dagoberto Quiroga, superintendente nacional de servicios públicos, a su noticiero Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia y a Clarín de Colombia. Escuchémonos pues.
Decir que no teníamos superintendente, que había renunciado y que ya no existía. ¿Qué les dice hoy? Un día después. El presidente todavía no me ha dicho nada. Tenemos superintendente de Dagoberto Quiroga para mucho tiempo, que quería audiencia. Vamos a ver, de todas maneras, esté aquí igual. Que el pueblo lo respalda, el primero que le metió el hombro a esto. Teníamos precisamente la intervención del superintendente de Servicios Públicos para los noticieros Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Después, una noticia en desarrollo confirmado, tenemos superintendente de Servicios Públicos, dicho para Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia. Y pasamos, ya raticado, ya no les decimos más, que vayan allá y lo miren, si no lo creen. Nos vamos en este momento para el centro de mi querida Colombia, para Cundinamarca. Lanzada escuela, oiga, de generadores de oxígeno, sí que hace falta, de verdad que aplauso allá para el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel en la gobernación de Cundinamarca, que es el de este programa, y así nos lo hace saber nuestra amiga y gran aliada desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Escuchemos desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. Cundinamarca lanza la Escuela de Generadores de Oxígeno. En una iniciativa pionera para combatir la deforestación, el departamento realiza un diplomado para que 100 cundinamarqueses actualicen sus conocimientos en temas ambientales. El lanzamiento de este diplomado se llevó a cabo en la Universidad Libre Sede del Bosque, donde se adelantará diseñado para empoderar a los ciudadanos en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Esto da inicio a una nueva era en la formación ambiental liderada por la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría del Ambiente. Las áreas de estudio del diplomado incluyen un enfoque integral que abarca temas cruciales como bosques y cambio climático, prácticas productivas sostenibles y técnicas avanzadas de generación de oxígeno. La formación dotará a los participantes de conocimiento teórico y los preparará para aplicar prácticas que promuevan la conservación y la regeneración de los bosques en sus territorios. Y por otra parte, Cundinamarca preparada para el Simulacro Nacional 2024. Un trabajo articulado con las instituciones y los municipios asegurará una participación masiva en el ejercicio. El departamento reitera el llamado para que la ciudadanía se sume al ejercicio el próximo 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana, resaltando la importancia de hacerlo de manera organizada y con el compromiso de mejorar las respuestas locales ante situaciones de riesgo. La directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, Natalia Gómez, resaltó que este ejercicio es fundamental para fortalecer las capacidades del territorio y garantizar una adecuada respuesta ante cualquier emergencia. De esta manera, Cundinamarca reafirma su compromiso con la gestión del riesgo y la protección de las comunidades. La participación de todos los municipios es crucial para salvar vidas en el futuro. Y desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento a extremar las medidas de prevención contra incendios, a no arrojar basuras en zonas forestales, evitar paseos de olla y quemas a cielo abierto. Asimismo, a que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega y amiga Aiza Trujillo Laguna, allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca. De Cundinamarca seguimos un poquito más para siempre dentro de la República de Colombia en este momento, para hablar ya de deporte, porque no siempre tiene que ser todo político ni social, pero también el deporte se ha vuelto hace muchos años en un tema político. Fin de la aventura de Independiente Medellín en la Copa Suramericana 2024. Y qué mejor que nuestro deportista, politólogo y periodista Saúl Ignacio Peláez desde Medellín. Adelante, Saúl, lo escuchamos. La audiencia y un abrazo cordial. Ha terminado el sueño del Deportivo Independiente Medellín en la Copa Suramericana del 2024. El miércoles 25 de septiembre en el partido de vuelta empató a un tanto con Lanús de Argentina en los 90 minutos. Gol del equipo argentino hecho en el minuto 39 del primer tiempo y el empate del poderoso a través de Benner García a los 61 minutos.
El equipo local intentó por todos los medios vulnerar la valla del equipo Granate durante el resto del partido, pero fue imposible llegar a un segundo tanto y por lo tanto se fueron a la definición de los 12 pasos, donde tuvo mejor puntería y mejor definición la gente del Lanús argentino al convertir 6 de los 7 lanzamientos por 5 de los mismos por parte de Independiente Medellín. Cabe resaltar que en esta campaña de Independiente Medellín por la Copa Suramericana tuvo de local 4 triunfos y un empate, y de visitante 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota, porque hay que incluir también el partido aquel que se jugó a partido único contra Deportes Tolima en Ibagué a principios de este año. Independiente Medellín iguala su mejor registro en la Copa Suramericana con el año 2016, cuando también llegó a cuartos de final y en esa instancia fue superado por Cerro Porteño de Paraguay. Lo que resta de Independiente Medellín por esta temporada es la Liga Colombiana 2 y la Copa Colombia, que está pendiente su partido de vuelta con Junior de Barranquilla. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, apreciado Saúl Ignacio, y así, querida audiencia, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.